Llevo ya un par de semanas planeando cómo hacer este video. Y es que las despedidas son difíciles, ¿no? O sea, cómo logramos decirle adiós a todo lo que llevamos tantos años aprendiendo, cómo olvidamos todo lo que sabemos sobre un lugar y comenzamos de nuevo en otro. O sea, se dice fácil, pero es tan fácil. Te quiero, mamá. Pero sin mucho más que echar en la maleta, aparte del par de medias que te llevas, un calzoncillo y si acaso dos o tres pullovers, al final te enfrentas a lo que parece que va a ser un viaje sin retorno. Y siempre dices, bueno, volveré, haré las cosas bien y en par de meses o en par de años o en par de décadas volveré y construiré lo que siempre he querido para mí y para los míos. Sin embargo, una vez emprendes el vuelo te das cuenta que eso puede ser que no suceda. Y es que, ¿qué vas a hacer? ¿Vivir bajo un puente esos 2 años? ¿Esas 2 décadas? ¿Esperar a tener dinero suficiente para poder volver? ¿Es eso lo que quieres? La vida no es tan larga como para que tú te sientes y decidas cuándo vale la pena vivir y cuándo no. Pero sin embargo, en el momento en que te vas, piensas que eso es posible. Bueno, llegué a Miami tan tenso como esperaba. Volarme me aterra en las alturas, me aterra estar apretado en un lugar así, sin poder hacer nada, sin no tener control, me aterra. Pero bueno, lo hice y esto apenas empieza. Ahora seguir para Nueva York, tengo 4 horas aquí de escala, a ver si hago el papeleo aquí. Si no logro hacer el papeleo aquí, entonces nada, estaré 4 horas en el aeropuerto dando vueltas. Bueno, estoy en el aeropuerto de Miami y me estoy muriendo de hambre. Y fui a comprarme unos snacks de estos, papitas y cosas así. Cuando elegí las papitas, dice el vendedor, pero mira, estos están en oferta 2 por 1. El problema es que están a punto de vencer, pero están de lo más rico. Your attention, please. SkyTrain Station 1 is temporarily closed. Están súper ricos. D1 to D25. Please exit at Station 2. Como unas Su papitas, atención, por favor. La estación pero 1 de SkyTrain tiene está cerrada. Para acceder sabor a las limón puertas de y 1 a picante. 25, salir por la estación 2. Picante no está tan duro. El sabor a limón sí. Las papitas que sepan a limón, a limón, a limón. Está súper rico. Promete De esto. pronto ya tienes tus papeles, llegas a la tierra prometida y tomas tu primer chocolate, entras a tu primer baño y te comes tu primera hamburguesa. Y bueno, no era la hamburguesa que esperabas, pero es lo que tienes. Te mata el hambre y mientras te la estás comiendo estás pensando en toda la comida que dejaste atrás, en toda la gente que dejaste atrás, en todo lo que sabías que acabas de despojarte de ello y entrar en un nuevo mundo. Y finalmente, luego de 6 horas en inmigración, te dispones a abordar el último vuelo, el que te va a llevar a la gente que conoces. Estás llegando y mientras miras por la ventanilla te das cuenta de que estás llegando a la ciudad más grande que has visto en tu vida. Pensaste que La Habana era grande, pensaste que 2 millones era mucho, pues estás llegando a una ciudad con 8 millones de habitantes. Solamente los latinos en Nueva York somos muchísimos más que los habaneros en La Habana. Muchísimos más. Bajas tus escaleras eléctricas mientras te estás encontrando con la persona que hizo que todo esto fuera posible. Una amiga. ¿Y quién lo diría? Que una amistad que hiciste hace 8 años te iba a traer hasta aquí. Entras en tu Uber por primera vez, estás entrando en un Uber en tu vida y te encuentras con lo que es posiblemente la capital del mundo. Nueva York es tan grande y hasta más de lo que te imaginas. Y no solo es el tamaño, es lo linda que es.
tanta historia, tanto que vivir, tanto que se ha vivido en esta ciudad. Y cómo no enamorarse. Cómo no enamorarse de una de las ciudades más lindas del mundo. Cómo no enamorarse de estos puentes, de estos edificios. Cómo no enamorarse de una ciudad que tiene tanto amor para dar. Y entonces, ya que llegaste aquí, empiezas a conocer todo lo que nunca habías conocido y que tantas personas te habían dicho durante toda tu vida que no eran correctas. Te tomas tu primer café que no es en una cafetera. Te tomas tu primer café que no es un café cubano. Te tomas tu primer café que no es un tueste oscuro. Y de pronto nada te parece igual. Ves tu primera máquina de aire caliente, o lo que sea que esto es. Te comes tu primer hot dog en la Gran Manzana, que según tú tenía que ser una cosa grande que diera para 4 personas y que te engordara. Pero cuando llegas aquí te das cuenta que es un perrito chiquitico dentro de un pancito. Te comes tu primer Blackberry, que ni siquiera sé cómo decirlo en español. Te comes tu primer bacon americano. Visitas tu primer mercado y te das cuenta que todo eso que te dijo tu mamá, de que el limón no era igual, de que la papa no era igual, de que la cebolla no era igual, era mentira. Porque todo es igual. Está mejor. Te das cuenta que has vivido toda tu vida engañado, pensando que en Cuba somos especiales, que tenemos el mejor aguacate, que tenemos el mejor tomate, que tenemos el mejor mango. Y de pronto llegas aquí y te das cuenta que no había una manzana. Y llegas a un mercado y hay 12, 16, 20 tipos de manzanas diferentes. Que los limones son igual de ácidos, que hay limones que no conocías, que hay frutas que jamás habías escuchado ni siquiera nombrar. Y que sí, igual que allá hay piñas, igual que allá hay mangos, igual que allá hay tamarindos y hay más. Y por primera vez te encuentras un escenario que nunca pensaste encontrar. Estás en el metro de Nueva York. Vas por primera vez a Central Park y te das cuenta que no es lo mismo Central Park que Parque Central. Te das cuenta que Central Park es el pulmón de la ciudad, literalmente. No es el Parque Armendáriz que tenemos allá, no es nada parecido. Te das cuenta que los neoyorquinos tienen un gusto específico por cosas verdes dentro de la ciudad y que la ciudad de Nueva York es mucho menos contaminada de lo que era la otra. Y te impresiona muchísimo. Entonces empiezas a disfrutar los sabores nuevos de cosas que nunca habías sentido. Te comes tu primer cupcake de verdad. Very sweet and fluffy. Second bite, let's see. It's good. How about the frosting? It's awesome. Is it good? You can feel like a little texture in the flour thing. Te comes tu primera dona Yes. y ni siquiera esperabas que fuera así. No.
I was waiting the bagel texture. It's soft, it's like fluffy. And I would even say too sweet. Too sweet. Is it greasy at all? You can feel a little of the butter or the fats, A little bit of fat? Yeah. But it's Okay. good. It's not fatty. Okay. 1 out of 10? Maybe a 7. 7? Yeah. All right, we'll take it. Y te das cuenta que aquí, igual que allá, hay comida muy, muy buena y también comida mala. Hay días que vas afuera, te gastas $100 y no comes nada que valga la pena, y otros días apenas con $20 comes la mejor comida que te has comido en tu vida. Are you motivated? I'm highly motivated. What are you motivated to do? Because I'm very motivated to try the Michelin star place. I'm very motivated about trying good food. I don't know what I'm gonna do with it, but I'm gonna try a lot of things. What is your script for? I've been thinking about doing my script about living in Cuba Yeah. and how we in Latin America are so handicapped with the rest of the world. But now I'm thinking that instead of doing the dark side of why we live Latin America, do the bright side. Like, since I started sharing my life experiences, I always try to look to the bright side. Yeah. So I'm gonna do it like that. Okay. Sounds good. I think that your food audience loves you, and I think that it should translate into New York so easily, and I think it can even grow once you're here. I hope. I think it will. think I have to find my place in the city too before actually getting people who trust on me, and my word is the best thing I have, so I need to be careful, Yeah. not using it before I actually have something to say. Yeah, that's true. I agree with that. Buenas noches. Buenas noches, señorita. So, what's the biggest surprise so far? I don't know, I was thinking that I was becoming a member so fast, and suddenly we went to this new neighborhood and I feel like I'm not a part of this. Because this is easy, like Greenpoint is very easy to be. It's simple, it's humble. And then you go there and you realize the city is bigger. What did it feel like? I'm hungry of success. Y de nuevo, ¿cómo no enamorarte de una ciudad que se ve tan grande y al mismo tiempo tan alcanzable? Al final, después de 2 semanas aquí, te das cuenta que eres privilegiado. Eres privilegiado por el lugar donde estás, por las personas que te trajeron aquí. Eres privilegiado porque tienes un mundo por conquistar y ahora es posible. Salir de Cuba no ha sido nunca un fin, sino un medio. ¿Y qué mejor que hacerlo que a partir de aquí?